Neymar Jr. ofrecido sí al Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Bueno, vamos a hacer un vídeo sobre Neymar Jr. Efectivamente, Neymar, que está siendo uno de los nombres propios del verano, porque básicamente el PSG, Nasser Al-Khelaifi y el Emir de Qatar se quieren deshacer de Neymar. Y es que las últimas informaciones por parte de gente que es cercana a nivel informativo del Real Madrid, como es el caso de un canal que os recomiendo seguir, de una persona que maneja buena información del Real Madrid, ¿de acuerdo? Su cuenta en Twitter es Coyotito Spa, ¿vale? Coyotito, también conocido en las redes como en la plataforma morada, ¿vale? Cuenta que os recomiendo. Pues bien, ha sacado la siguiente información respecto a Neymar. Neymar ha sido ofrecido al Real Madrid y ha sido ofrecido solo en caso de que se cumpla un punto clave, que es que el PSG previamente le pague la carta de libertad de 200 millones de euros. Él prefiere jugar, tal y como dice Coyotito, en España antes que en Italia o en la Premier. En la Premier se había hablado incluso del Chelsea. Parece ser que el padre de Neymar está trabajando en esta posibilidad y que Neymar lo que quiere es demostrar cosas a nivel futbolístico. Y luego, a nivel salarial, también muy importante, no pediría obviamente los mismos emolumentos que ha ido cobrando en el Paris Saint-Germain. Se hablaría de un contrato bianual, ¿vale? Sea con el Real Madrid o sea con el Barça. Porque obviamente él valora la opción de España en general, pero no solo la del Barça en particular. Y eso es lo interesante de todo esto, que ahora analizaremos futbolísticamente, porque vamos con la parte informativa, ¿vale? Pero el padre de Neymar ha hablado con Florentino Pérez y con, por otra parte, Florentino también ha hablado con el Emir de Qatar. Importante también, está hablado con el propio Emir, ¿vale? La plantilla, tal y como comenta el propio Coyotito, ve con buenos ojos la llegada de Neymar, ¿de acuerdo? Con la idea, como decimos de Neymar, de que quiere demostrar mucho a nivel futbolístico, teniendo en cuenta que ha pasado claramente en el panorama futbolístico mundial a un segundo plano. A nivel de pasaporte, que es algo que vais a comentar, esa es la parte informativa, os hemos dejado aquí los tweets, ¿vale? Cada uno que recoja la información como considere, ¿vale? Yo sí que me encaja que Neymar haya sido ofrecido a Madrid-Barça. El problema es que el Barça tiene la situación que tiene. Y aunque Neymar baje sus pretensiones económicas, obviamente el Barça aún así tiene que hacer encaje de bolillos. Y más, si cabe, teniendo en cuenta que va a fichar muy probablemente a Robert Lewandowski, que no va a cobrar poco dinero. Y cobraría, si no me equivoco, más de 8 millones de euros. Es lo que se ha estado informando. Lo cual ahora mismo sería una cantidad potente para el Barça actual, con los márgenes que trabaja. El Madrid no tiene ese problema, evidentemente. No tiene ese problema. Trabaja con unos márgenes mucho más grandes. Eso lo sabemos todo porque ya están publicados los presupuestos. Y se van a publicar los que van a pasar al siguiente periodo fiscal. La cosa es esa. Neymar ofrecido al Real Madrid, al igual que al Barça, ofrecido en España, que solo el Barça y el Madrid se pueden hacer cargo, obviamente, de Neymar, no hay otro club que pueda. Ya veis cómo está el Atlético de Madrid, por ejemplo, que no pueden ni inscribir ahora mismo a Witsel, así está la cosa, con el Atlético de Madrid. ¿Vale? Padre de Neymar ha hablado con el Real Madrid, ¿vale? Florentino ha hablado con el Emir, ha habido comunicación, parece ser que ha habido comunicación entre todas las partes, y el Real Madrid, la plantilla, lo vería con buenos ojos, ¿de acuerdo? La llegada de Neymar. Y Neymar pone el focus en España antes que Italia o Inglaterra, ¿vale? Antes que cualquiera de estos dos grandes países, grandes ligas, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no tengo la información, simplemente traslado lo que otras personas que sí trabajan con información trasladan. Como digo, cada uno que coja todo esto como le dé la gana, ¿vale? Yo sobre todo lo que voy a hacer es la valoración a nivel futbolístico. Me creo la información, me encaja porque Neymar quiere demostrar cosas en un gran club. Seguramente tenga aires de vendetta contra el PSG, sabiendo que ahora mismo es un jugador, entre comillas, menor con respecto a lo que era hace un tiempo, y todavía está en edad, se entiende, por su parte, para poder demostrar todo lo que tiene. Y querría firmar 2 años con un club, con el Real Madrid, con el cual ya se habla, como decimos. Futbolísticamente, ¿qué puede aportar Neymar al Real Madrid? Y si considero o no que Neymar es una buena opción para el Real Madrid. A mí me parece, siempre esto lo valoro a lo mejor un poco frío,
yo lo voy a valorar desde lo que es el riesgo de la llegada del impacto de un jugador tan mediático como es Neymar Jr. Me parece que en perjuicio o beneficio de los riesgos posibles entre lo que es su carácter, su contexto, lo que ha ido demostrando en los últimos tiempos, y lo apartado que le he visto yo del máximo nivel, dejando puntadas de calidad, pero ni mucho menos con continuidad, veo que es muy arriesgado. Veo que es muy arriesgado porque además ocupa posiciones de jugadores que necesitan rango de protagonismo. Vinicius o Rodrigo Goes, pero sobre todo Vinicius. Y Neymar, donde mejor trabaja es en el perfil Vinicius. Perfil más bien inclinado a la izquierda, es donde Neymar crece, aunque es verdad que con Brasil compunta los dos, con un Neymar jugando de falso media punta o incluso de falso 9. También Chichi le ha puesto en alguna ocasión con la selección brasileña absoluta. Lo que pasa ¿es domable este Neymar? ¿Ancelotti es capaz? Pues no lo sé. ¿Pintus es capaz de ponerlo físicamente a tono? No lo sé, no soy adivino. Neymar se puede bajar del copete o un poquito de esa línea un tanto elevada que ha tenido a nivel de futbolista mediático, porque tiene que ir con otro tono, obviamente, tras lo demostrado en la última temporada, por ejemplo. Pues no lo sé tampoco si Neymar es capaz de adoptar otro tipo de rol más trabajador, menos en primera plana, intentando de ahí ir creciendo dentro de lo que es el grupo Real Madrid. Y si realmente tácticamente Neymar es beneficioso, porque aquí, o sea, esto no se trata de juntar cromos y jugadores de calidad, se trata de hacer un equipo, siempre lo digo, no por poner más nombres tienes más hombres, no por poner más nombres de posting tienes mejor equipo, y eso el Real Madrid lo ha demostrado, ganando equipos con mejor nombre, pero al final con peor equipo probablemente. Eso lo hemos visto también incluso este año en la Champions. Por lo tanto, más allá de cosas que vayan a pasar o no, sí o no, esto lo puede hacer Neymar, Ancelotti, Pintus, el club, la plantilla puede generar un buen clima aún con Neymar dentro después del gran clima que ha habido esta temporada. No lo sé, pero precisamente ese es el problema, que me genera demasiadas incógnitas, preguntas y cuestiones que no soy capaz de resolver con un tío tan especial como es Neymar. Tienes mucho que estructurar dentro de él y creo que a mí no me compensa su llegada. No me compensa fichar a Neymar. O sea, iba a traer muchísimas portadas, a nivel más media, a nivel medios, a nivel todo, para nosotros como canal nos vendría fenomenal, tal, pero no considero que sea lo mejor para el Real Madrid como equipo, a nivel competitivo, a nivel deportivo. Se ha demostrado que Neymar hemos visto en el PSG, que en otro contexto puede cambiar, sí, o no. O no. Y este es el Neymar final. Porque yo siempre lo he visto como un jugador de etapa Ronaldinho, en el sentido de que es un jugador que físicamente al final no se va a cuidar todo lo que debería, se va a ir perdiendo en otras cuestiones extradeportivas, en un entorno que no es el mejor, con un entorno además que el Real Madrid ya ha tenido conflicto pasado. Recordar que Florentino se puso en contacto con el Santos y en el propio entorno Neymar y con Neymar Senior, y al final se fue al Barça en una operación que era absolutamente megalómana, y no lo digo yo, lo dijo Florentino por aquel entonces en Punto Pelota, que era una operación que no podía asumir el Real Madrid. Efectivamente, las exigencias cambian porque Neymar no puede venir con ese plato de exigencia ahora mismo al Real Madrid. Iría con un club que le paga toda la salida, que es de 200 millones, que dinero tienen, y a partir de ahí negociar como jugador libre. Y a nivel extracomunitario, que ya no sé si lo he dicho, pero no habría problema, se me ha olvidado. Espero que veáis todo el vídeo porque todos los detalles son importantes, espero que estéis viendo todo el vídeo. Vinicius parece que podría tener el pasaporte en agosto. En agosto. Por lo cual sí que se permitiría pues incluir un extracomunitario como Neymar, ¿vale? O sea que eso no sería problema. Pero bueno, deportivamente a mí no me parece una buena operación para el Real Madrid. Yo creo que no se va a cerrar. Me llamaría la atención. Pero bueno, me parece interesante analizarlo futbolísticamente. Y me encaja que le hayan ofrecido al Madrid a Neymar. Me encaja perfectamente. Porque es un entorno donde él puede demostrar cosas. Y sobre todo al PSG con la rivalidad actual que hay y con la mala relación que tiene con el PSG ahora mismo. O sea, con lo que se intuye también que Nasser Al-Khelaifi, pues básicamente lo que quiere es echarlo a Neymar. Neymar sabe que con el Real Madrid tendría una herramienta de valor alto para poder tener una vendetta con un PSG que al final hay que decir que indirecto o directamente le ha arruinado su carrera al más alto nivel. Ha tenido momentos de juego brillante, pero se ha ido difuminando con el paso del tiempo y a nivel Europa ha ido bajando sus prestaciones cada vez más. En fin, ¿vosotros ficharíais a Neymar, sí o no? Yo lo que quiero es vuestra opinión. Mojaros, dejar ahí vuestra opinión, vuestro comentario.
y a ver qué pensáis. Pero creo que había que hacer vídeo de esto, se me ha ido un poquito largo. Espero vuestro comentario, eso sí, comentario respetuoso, ¿vale? Porque creo que al final es un tema que a nivel futbolístico es interesante, ¿no? Que lo estemos debatiendo y que lo estemos hablando. Así que nada, dejadme vuestro comentario, como siempre, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.